Foro, el valor del conocimiento. Hablemos del fenómeno de la imbricación entre subordinadas y matrices. Y si es posible que exista el usufructo de una compañía subordinada sobre las acciones de su matriz. ¿Será esto imbricación? Miremos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades al respecto. No habrá imbricación cuando la sociedad subordinada adquiera el usufructo de los derechos económicos en acciones de la matriz. Pero desarrollemos un poco ese tema para entender qué es lo que pasa, cómo es el fenómeno de la imbricación y por qué habrá o no habrá, en el caso de usufructo de las acciones de la subordinada en la matriz, si habrá imbricación. La Superintendencia de Sociedades, por medio de oficio reciente, realizó algunas aclaraciones respecto de la participación de las sociedades subordinadas en el capital de la sociedad matriz y la expresa prohibición que éstas tienen en el artículo 262 del Código de Comercio, más conocido como la imbricación. Tenemos que hacernos entonces varias preguntas y responderlas con el Código de Comercio. Miremos. ¿Pueden las sociedades subordinadas tener partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirigen o las controlan? Al respecto, el artículo 262 del Código de Comercio nos dice: prohibición a la sociedad subordinada. Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren contrariando lo dispuesto en este artículo. Está claro entonces, según el Código de Comercio, que las sociedades subordinadas no pueden ser dueñas de las acciones, de las cuotas, de las partes de interés en la sociedad controlante, en su matriz. Y si se llegara a realizar ese negocio jurídico se tendrá comercialmente por ineficaz. No produce efectos. Adicionalmente, miremos qué se requiere o qué se confiere al momento de otorgarse el usufructo. El artículo 412 del Código de Comercio nos dice: derechos del usufructuario, reserva del nudo propietario. Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas, y el de su reembolso al tiempo de la liquidación. Para el ejercicio de los derechos que se reserven al nudo propietario, bastará el escrito o documento en el que se hagan tales reservas, conforme a lo previsto en el artículo anterior. Tenemos entonces un usufructuario. Ese usufructuario tiene unas acciones, cuotas o participaciones de las cuales es usufructuario. Él tiene el derecho del goce de esas acciones, cuotas o partes de interés, pero no tiene el derecho a enajenarlas ni tiene el derecho a el reembolso de los remanentes o de sus aportes al momento de la liquidación de la sociedad. Y eso está claro porque no es el nudo propietario. Es el nudo propietario el que es titular del derecho de dominio en cuanto a la propiedad. Y es el usufructuario el que tiene la parte que corresponde al goce de ese derecho, en este caso de las acciones. Hay que distinguir los dos fenómenos para entender quién es el dueño, quién es el titular y quién es el que tiene el derecho de goce, en este caso el usufructuario. Nos preguntamos además, ¿qué se entiende por imbricación? La Superintendencia de Sociedades ha indicado que la imbricación es entendida como la participación recíproca y directa de la subordinada en el capital de la matriz. Si una sociedad es subordinada e invierte en el capital de la matriz, hay una imbricación. La compañía B, que es una subsidiaria de la compañía A, adquiere acciones de la compañía A. Directamente tiene propiedad de la compañía A. Así, el capital de la compañía B, que está conformado por las acciones que tiene en ella la compañía A, ahora en su activo tiene acciones de la compañía A. Hay un cruce directo que se denomina imbricación y que está prohibido por nuestro estatuto mercantil en cuanto a la propiedad de las acciones de la subordinada en su controlante. Dice además lo siguiente la Superintendencia,
¿Qué requisitos se requieren para que se presente el fenómeno de la imbricación? Nos dice la superintendencia. Para que se presente la imbricación, son indispensables entonces los siguientes requisitos. Una sociedad matriz, una o varias sociedades subordinadas, y que la subordinada o las subordinadas participen en el capital de la matriz. Esos serían entonces los tres requisitos absolutamente claros. También lo ha dicho así la Superintendencia Financiera al referirse sobre este caso. Tenemos una sociedad matriz y unas sociedades subordinadas. Y unas sociedades subordinadas o subordinada que tiene inversiones en el capital de la sociedad matriz, acciones, cuotas, partes de interés social. Es competente la Superintendencia de Sociedades entonces para declarar la ineficacia de esas imbricaciones. Si bien la ineficacia es una sanción legal que no requiere declaración judicial, el párrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995 le otorga competencia a la Superintendencia de Sociedades para reconocer de oficio los presupuestos de ineficacia y también a solicitud de parte por vía judicial en aplicación del artículo 133 de la Ley 446 de 1998. Realizado el negocio jurídico en el cual la subordinada adquiere acciones de la sociedad matriz, cuotas o partes de interés, ese acto es ineficaz. No hay necesidad inclusive de su declaración. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades podría hacerlo de oficio o incluso a solicitud de parte, como nos lo cuenta la misma Superintendencia en este oficio. ¿Cuál es la interpretación adecuada que se le debe dar al artículo 262 del Código de Comercio sobre la imbricación? Dice lo siguiente la Super. Es aquella según la cual, cuando media una relación de subordinación societaria, es decir, cuando hay una sociedad controlante, a razón de una filial o subsidiaria suya, no puede esta última adquirir acciones de la matriz controlante. Solo pueden ser ineficaces entonces los actos celebrados por la subordinada, una vez ha adquirido ya esa calidad de subordinada, cuyo objeto sea la adquisición o el aumento de su participación en acciones de la controlante. Allí está clarísima entonces la interpretación de la imbricación por parte de la doctrina de la Superintendencia. ¿Qué concluye sobre el aspecto del usufructo y demás casos la Superintendencia? Por lo tanto, si una sociedad subordinada, en virtud de un contrato de usufructo, adquiere únicamente el derecho económico a percibir las utilidades en la sociedad controlante, a juicio de la Superintendencia, no estaría dentro del supuesto del artículo 32 de la Ley 222 del 95, es decir, dentro del presupuesto de la imbricación que venimos estudiando. Así las cosas, los derechos económicos que deriva el usufructo no son imbricación. Una sociedad subordinada podría tener entonces el usufructo sobre los derechos económicos de las acciones de la sociedad controlante. En este caso, el nudo propietario tendría que ser diferente de la subordinada para no presentarse la imbricación. Sobre estos interesantes temas societarios y muchas cosas más, puede visitarnos en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.